Libro de Apocalipsis, ¿sí? Estamos atentos a la palabra, libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Voy a estar predicando, hermanos, cada que me toque una iglesia, ¿sí? Las 7 iglesias de Apocalipsis. Ahorita voy a predicar la primera iglesia, así que va a ser una serie así como la de la armadura de Dios, que di cada parte. Así voy a hablar ahora de cada iglesia de Apocalipsis, porque es un mensaje actual. Es un mensaje para la iglesia actual, ¿sí? Aleluya. Apocalipsis, le voy a dar lectura desde el capítulo 1, del verso 19, y voy a luego leer el capítulo 2, del 1 al 6. Pero primero, capítulo 1, verso 19. Amén. ¿Usted lo tiene? Apocalipsis, capítulo 1. Aleluya. Verso 19. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Capítulo 2, verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu calendero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Cristo, porque tú siempre hablas a tu iglesia y siempre tienes un mensaje que dar para tu pueblo. Bendice grandemente a tu iglesia, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Ocupe su lugar, hermano, y no deje de alabar a Dios. ¿Porque qué, hermano? ¿Por qué? Porque Dios bendice al que le alaba. Amén. Aleluya. El apóstol Juan, hermano, escribe el mensaje del Señor Jesús, un mensaje que iba a las 7 iglesias, que es un mensaje actual para la iglesia actual. Y en esta porción que leímos, hermano, el mensaje va hacia la iglesia de Efeso, y lo hace dejando bien en claro quién es el que está escribiendo el mensaje: el Señor Jesús. Al decirle: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. O sea, la visión que estaba viendo Juan de nuestro Señor Jesús, todo glorificado ahí, asombroso, maravilloso, y Juan lo está viendo con las 7 estrellas en su diestra y en medio de los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros de oro representan ¿a qué, hermano? A la iglesia. He hablado en otras ocasiones sobre eso, hermano. Ahí en el Juan 1:20, en Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La palabra, hermano, ángel en hebreo es malach, y significa mensajero. Mensajero. Otra traducción sería, hermano, escribe al mensajero de la iglesia, al líder de la iglesia, a los líderes de la iglesia. Nosotros lo entendemos como los pastores de la iglesia, los líderes de la iglesia, que van a pasar el mensaje a toda la congregación. Escribe el ángel de la iglesia de Efeso. ¿Sí? Si lo vamos entendiendo, el que va a pasar el mensaje a toda la congregación. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. O sea, ¿quién las tiene? El Señor Jesús. Juan lo acaba de ver en el capítulo 1 glorioso, diciendo: tiene las 7 estrellas en su diestra. O sea, a
los líderes, a los mensajeros, los tiene de la mano el Señor Jesús. Usted, hermano, si usted es líder, ejerce un liderazgo, el Señor lo tiene en su diestra. ¿Sí? Lo tiene en su diestra, así que no se vaya a desanimar tan fácilmente. Los líderes, hermanos, porque quiere Dios mostrarnos que Él los tiene en su diestra, Él los sostiene. Muchos hermanos han dejado la mano de Dios, del Señor Jesús, y se han olvidado de Él, y se han olvidado del mensaje del Evangelio. Ya no predican a Jesús ni a Jesucristo, y se olvidan de dar la palabra, y muchos líderes se han olvidado de eso, del mensaje del Señor Jesús. Y nunca debe ser así, hermano, nunca debe ser así. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, las 7 iglesias de aquel momento más importantes que había, hermano, les llega este mensaje. Una vez Daniel predicó sobre esto en el campamento, ¿se acuerdan? Y a veces me recuerdo de ciertas predicaciones en ciertos lugares, ciertos momentos. Daniel predicó de esta iglesia en el campamento que tuvimos. ¿Sí? El que anda en medio, ¿quién es? Jesús. ¿Quién es el que está en medio de la iglesia? Nuestro Señor Jesús. Él está en medio, es el que se mueve ahí, en medio de la iglesia. Y la iglesia no es un edificio. La iglesia es cada persona que está ahí, cada miembro de la congregación. Eso forma la iglesia, en un edificio. La iglesia puede estar en un patio, en un lugar, eso es la iglesia, no es el edificio. Son las personas. Y cada persona, hermano, pertenece a ese cuerpo, hermano, especial que es la iglesia de Cristo. Y donde Jesús es el centro, Él siempre sostiene a la iglesia, a sus líderes, a la congregación. Para Él siempre es la gloria y la honra siempre, nuestro Señor Jesús. Y le está mostrando a Juan, el que está en medio de la iglesia, el que sostiene a los líderes. Este es el que está escribiendo. Le está dejando claro quién es el que escribe el mensaje, y es Jesús. ¿Sí? Y lo está dejando en claro desde el principio. Al leer estas características que está en la iglesia, hermano, y quiero hablar de eso el día de hoy, esas características que tenía esta iglesia, pero que también tenía cierto detalle, y es lo que voy a hablar el día de hoy. La iglesia de Efeso, y es un mensaje actual para toda iglesia y congregación, hermano. ¿Qué es lo primero que el Señor les empieza a reconocer, hermano? Su desempeño. Dice el verso 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. El Señor conoce su trabajo, hermano, hermana, sus obras que usted realiza dentro de la iglesia, su servicio, su actividad, la eficacia con la que realiza. Él la conoce. Efesios era una iglesia trabajadora, predicaban el evangelio, compartían la palabra. En una iglesia de cristianos dignos, trabajaban para el Señor. Esta iglesia, hermano, de Efeso, el cual está escribiendo este mensaje de parte del Señor Jesús, es la misma iglesia a la que el apóstol Pablo le escribe y le habla de la armadura de Dios. ¿Se da cuenta? Le habla de esa manera de vivir, de vivir con la verdad, de andar en la paz del evangelio, de andar en la salvación, de ser cristianos de buen testimonio. Cada característica de la armadura de Dios, Pablo se la dice a esta iglesia de Efeso. Si eran unos hermanos listos, preparados. Esta iglesia de Efeso, hermano, era una iglesia que su obra era buena, eran esforzados, su trabajo eran esforzados, y el Señor los conocía y conocía lo que hacían. Yo sé, hermano, que a veces se realiza algo para Dios y le toca poner tiempo, le toca investigar, le toca recopilar, le toca esforzarse, le toca poner de su tiempo para ir a cierta actividad. A veces el líder hasta pone de su economía. Yo sé, hermano, pero Dios no se queda con nada y Él les da su recompensa. Yo vi en estos días, hermano, por ejemplo, estos días cercanos, cómo se preparaba mi esposa, hacía el taller, investigaba. Ayer mismo en la mañana fui a imprimir las hojas que les iba a dar, y a veces tiempo, disposición, gasto, preparar cosas. Pero nuestro Dios ve ese arduo trabajo y esa obra en la que se realiza, ¿sí? Así que no debe uno desanimarse, porque a veces dice, no
va a ir cierta persona, a veces hace una actividad, no fue esta persona, no vino esta otra, pero el mensaje es para los que están, el mensaje es para los que fueron y los que estuvieron ahí. Y Dios obra tremendamente y el enemigo se levanta y empieza a querer desanimar, que ya no se haga, que ya no se realice, que Dios conoce tu obra y tu arduo trabajo. Y Dios bendice grandemente y conoce su esfuerzo que hizo por venir, por estar aquí, por apoyar en algo. Dios conoce esa disposición. La iglesia de Efeso trabajaba, hacía cosas y Dios conocía su obra. Le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Era una iglesia esforzada. Necesitamos a hermanos esforzados. A veces es triste que no haya hermanos esforzados o dispuestos, porque este es el tiempo de una iglesia cómoda. Si hay algún evento, a veces no importa, a veces sí importa, es la iglesia cómoda. O el día del evento le sale precisamente una actividad por hacer, llegó la visita y no está. Esta es la época de la sociedad que está llena de actividades, y si sobra algo de tiempo se le da a Dios. Esta época donde todo el mundo vive a las carreras, este es este tiempo. Si queda tiempo es para Dios, este es este tiempo. Efeso era una iglesia que trabajaba arduamente. Siempre, hermano, era una iglesia esforzada. Y siempre, hermano, dentro de la iglesia no va a haber hermanos esforzados, como les decía, otros que no. Pero si no se esfuerza uno, no debiera ser tampoco de tropiezo para otros. No debiera. Al contrario, no voy a poder ir yo, pero tú ve, anímate, échale ganas. Porque puede ser uno de tropiezo. ¿Para qué voy a ir? Y desanima al otro. Y no debe ser así. Una vez había una persona que criticaba y murmuraba y decía a otras hermanas: es que a esta iglesia le falta salir a evangelizar, y a la hora que fuimos a dar volantes no estaba la hermana. Y no era la primera vez que daban los volantes, no estaba. Y fuimos, dimos a toda la colonia los volantes, y son cosas que se anuncian con tiempo, ¿sí o no? Anunciamos con tiempo: tal día vamos a ir, tal día vamos a ir, tal día vamos a ir, tal día vamos a ir. Pero no va, y a la mera hora no estaba. Y a veces desaniman a otra persona. Hay que ser esforzados, y si uno no lo es, pues no hay que desanimar a la otra. Efesios, hermano, la iglesia de Efesios era una iglesia paciente, tanto para las cosas de Dios como para la congregación. Siempre había algo especial. Siempre, hermano, me toca ser paciente muchas veces, y usted ni sabe. Pero hay que ser pacientes. Y a veces me toca ser paciente con el que apenas va iniciando, y usted ni sabe. Pero hay que ser paciente, ¿por qué? Porque este es el tiempo y la época donde si le dices una cosita ya se ofendió. Era una iglesia especial, hermano, que dice: y no soportas a los malos, a los engañadores, a gente mentirosa. Dice el verso 2 que estamos leyendo: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermano, Cristo eligió a 12 apóstoles que serían enviados a predicar y harían discípulos a otros, y esos discípulos iban a ser discípulos a otros, y esos discípulos iban a ser discípulos a otros. ¿O está mal la Biblia? ¿O esos discípulos iban a ser apóstoles a otros? Cristo eligió a 12 apóstoles que iban a ser discípulos, y esos discípulos a otros discípulos. Y empezaron en aquella época a levantarse muchos llamándose apóstoles. Y Pablo por eso tiene que defender su apostolado a la iglesia de Corintios. Vean todo lo que pasaba en la iglesia del siglo I. Y les empieza a describir lo que es un verdadero apóstol. Y Pablo les empieza a decir lo que sufrió: el hambre, la desnudez, el naufragio. Empieza a decir todo su sufrimiento de lo que es un apóstol. Nada que ver con los apóstoles modernos de estos tiempos llenos de lujo. Y Pablo empieza a defender su apostolado, porque se estaban metiendo muchos que de un día para otro decían: ya soy apóstol. El Señor Jesús eligió a 12. Y Pablo se describe, hermano, a la iglesia de Corintios. Les empieza a decir, cuando empieza a hablar de la resurrección, porque ahí en Corintios había algunos que no creían en la resurrección, y les empieza a hablar de la resurrección, y les empieza a decir Pablo: primero se les apareció a los 12 apóstoles, y luego se le apareció más de 500 hermanos, dice, no dice la Biblia, y luego se le apareció más de 500 apóstoles. Primero, es que la gente necesita leer. Primero se le apareció a los 12 apóstoles, luego se le apareció más de 500 hermanos, y dice Pablo, de los cuales todavía algunos viven
de esos hermanos. Y dice Pablo, y al último a mí, como un abortivo. Pablo se considera el último de los apóstoles. ¿Qué le estoy dando a entender? Que se estaban levantando en aquella iglesia, el primer siglo, había muchos apóstoles. Y esta iglesia de Efeso tenía ese discernimiento de encontrar esa gente mentirosa y entendía, el Señor eligió a 12 y Pablo es el último, y él mismo Pablo se considera indigno como un abortivo, dice Pablo. Y Pablo escribe Efeso en la primera iglesia de ese siglo, diciendo, unos constituyó apóstoles, otros profetas, a esa iglesia, ¿sí? De ese tiempo, de esa época. Pablo, hermano, ¿sabe? Y se parece, no es un mensaje actual para la iglesia de estos tiempos, porque hay apóstoles por todos lados, ¿sí o no? Es un mensaje actual para la iglesia de estos tiempos. Han surgido apóstoles por todos lados y la gente sí está embobada con ellos. La otra vez decía, tal vez la manera de crecer es trayendo apóstoles y profetas y dejar la palabra a un lado, no me importa la palabra. Y la gente está embobada con ellos, lleno de lujos. Llenos de lujos. Pablo, hermano, ¿sabe cuál es el problema de esos tiempos? Que de un día para otro ya son apóstoles y profetas y de un día para otro ya son pastores. Y Dios es el que llama a la gente. Recuerda cuando Daniel predicó la semana pasada cómo Josué fue llamado. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo de esa iglesia donde estuve de un día para otro, uno hermano de un día para otro fue pastor y ni sabía nada de Biblia. Y después me enteré de otro que andaba ahí y le decían profeta. Y ay, Dios mío, no puede ser de un día para otro. Ya no está esa iglesita, ya no está. Vean el problema que hay. Vean el problema. Pablo, hermano, fíjense, Pablo en Hechos 9 tiene ese encuentro con el Señor Jesús y lo llama a ser apóstol ahí, ir a predicar a las naciones. Por eso dice, soy el último apóstol, el último abortivo, dice Pablo ahí en Hechos 9. Y estuvo 15 años sirviendo a los hermanos, a los apóstoles, a iglesias, sirviendo como 15 años. Y entonces ya le llama a Dios a salir a predicar. 15 años. ¿Se da cuenta la diferencia de que un día para otro ya uno surge? Aquí en estos tiempos, en aquellos tiempos surgía cierta preparación y tiempo, y Dios era el que llamaba. Y ya que ha habido muchísimos problemas en la actualidad, por eso mismo, porque la gente se llama sola. La gente se llama sola y solo trae problemas a su propia vida y a la vida de otros. El apóstol Pablo, hermano, dice ahí en 1 Corintios capítulo 15 verso 5, y se le apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Juan le escribe a la iglesia de Efeso y les dice y les reconoce: es iglesia especial, ustedes saben conocer a los malos y a los engañadores y a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Vean la iglesia tan hermosa, trabajadora, esforzada. Dios conocía sus obras y no podían ser engañados fácilmente. Podían ser engañados fácilmente. La iglesia tenía un gran discernimiento, hermano, y encontraban al que era mentiroso, al que mentía. Nunca se me olvida ahí en esa iglesia cuando llega el apóstol ese, que llega ese apóstol y lee un texto de la Biblia de Juan y nunca volvió a hablar de la Biblia, de sus experiencias, la gente embobada, y cuando me pasan a mí, me quería tirar. Yo como que miraba a ver a los muchachos así que no trae nada. Sí, se ríen, saben que se ríen porque se acuerdan los muchachos. Gente engañadora. Pero hay gente que se deja engañar porque es bien emocionalista. Sí, yo, sí. Y a esos van, a los que se les acerca este tipo de gente. Al más emocionalista, a ese va y se le acerca ese tipo de gente. ¿Sí? Y cuando llegó la otra que dice que profeta, que le dice a Daniel: el Espíritu me dice que tú te tienes un dolor en el estómago, y Daniel bien serio así, no tengo nada. Y se va la profeta
no, y otro tipo de gente que no va a ser engañada porque conoce la Biblia, porque conoce la palabra. No va a ser engañada fácilmente. Efeso no podía ser engañada fácilmente. Y llegaba alguien que decía: soy apóstol. No, tú no eres nada, no eres apóstol. Y no podía ser engañado. Vean la iglesia tan hermosa. No podían ser engañadas y tenían un gran discernimiento. Y le sigue reconociendo el Señor toda su obra. Dice en el verso 3: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Era una iglesia que también había sufrido, hermano, pero se mantenían. Nos dijo el Señor Jesús: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen. ¿Cuántos han tenido aflicciones? Todos, ¿verdad? Dolores, que a veces las cosas no salen bien, a veces las cosas andan mal y no sabes ya qué hacer y te quieres como desanimar, pero al final no te desanima, o sea, no desmayas, sino que sigues adelante a pesar de. Y el Señor conoce eso, tu aflicción, tu dolor, lo que estás pasando, todo, pero se da cuenta de y no desmayas. Y aquí le dice: y has sufrido, le dice a la iglesia, pero le dice abajo: pero no has desmayado. O sea, no te has desanimado a pesar de lo que te vino y de lo que te ha venido, sino que al contrario trabajaste arduamente. El Señor conoce todo de ti, tu esfuerzo, tu arduo trabajo a pesar de las circunstancias, y sigues y prosigues. Él lo sabe y lo conoce. ¿Sí? Tu arduo trabajo. Y yo me imagino a Pablo yendo a predicar allá en la iglesia. Él quiere llenar toda la tierra del evangelio, y va y recorre cierta tierra y no tiene ni para comer y pasó hambre. Y va y recorre cierta otra tierra y no tiene ni para vestir. Y va y por predicar lo meten a la cárcel y está en la cárcel con frío, pero él quiere seguir predicando, y dentro de la cárcel les escribe a la iglesia y traigan una cobija, le dice a Timoteo. Y luego Pablo sale y sigue predicando y pasa un naufragio, van a morir ahí todos, y al final dice: no, nadie va a morir, el Señor estuvo conmigo ayer, nadie va a morir. Y siguen adelante, y luego Pablo sigue adelante, llega a Listra, empieza a predicar, lo golpean, lo tiran para afuera. Tiempo después se levanta y ahí va otra vez a predicarles. El Señor conoció su arduo trabajo, que había sufrido, pero había sido paciente y prosiguió adelante. No se detuvo. Eso es un verdadero apóstol, no las cochinadas del día de hoy que van a bloquear el YouTube. Sufrido. Yo les he enseñado a usted que si usted le quiere decir apóstol a alguien algún día, hágaselo y dígaselo al misionero. Ellos sí se merecen ese título. A veces uno se desanima, hermano, y no se me olvida cuando andaba desanimado, así como que yo creo que vamos a tener que cambiar de sede porque esta colonia no quiere de Jesús. Y andaba desanimado, tanto que hemos hecho, que las campañas, las brigadas, y luego, pero no se me olvida que la hermana Abby llegó. No se desanime, pastor, sigue adelante, échale ganas. No se olviden, hermano, Dios siempre tiene a alguien que te motiva a seguir, que te motiva a seguir adelante, aunque no sea a veces las cosas fáciles. Un hermano siempre debe ser de edificación a otro hermano, otra hermana. No debe ser de tropiezo al hermano, a la hermana, ¿sí? Debe ser de edificación. Échale ganas, sigue adelante, esfuérzate. Vean qué características tan hermosas de la iglesia de Efeso. Trabajadores, esforzados, no desmayaban, con un gran discernimiento, no podían ser engañados fácilmente. Y el Señor les reconoce todo, y también les reconoce que han sufrido, también les reconoce que no se han desanimado, que no han desmayado. Todo les reconoce el Señor, pero también les dice algo: pero tengo contra ti algo. Verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le dice. Hermano, esta era una iglesia que en su primer momento vivió enamorada del Señor. Es como cuando recién te enamoras de alguien que andas en las nubes. ¿Sabes? ¿Has conocido a un adolescente que se enamora de una muchachita y anda en las nubes? Y anda distraído, le habla a la mamá y anda distraído, anda enamorado, anda enamorada. Así pasa cuando recién se convierte el Señor a alguien.
Vive enamorado por el Señor. Vive enamorado por Cristo. Llega a la iglesia temprano, quiere servir, quiere barrer, hay algo especial por hacer, va y lo quiere realizar. Hay una actividad y está presente, está enamorado. Ora, ayuna, busca la Biblia, se siente en su casa, está enamorado. Va a realizar algo y se levanta a apoyar, levanta la mano y ayudo. Entrega todo su corazón con devoción. Su primer amor, está enamorado. Pero después, hermano, a muchos hermanos algo les empieza a suceder. Luego ya no quieren barrer, ya llegan tarde, hay un evento, no van, se solicita el apoyo de alguien, ya no levanta la mano como antes, se desmotivan. Pasó algo en su vida, se empiezan a enfriar, ya no oró, ya no ayunó, ya no se levantó en la madrugada a orar. Y a veces solo se está por estar, como algo robótico. Venir por venir, voy para que no me digan nada, vengo porque me obligaron, vengo porque me trajeron a la fuerza, vengo así. Se perdió ese enamoramiento del primer amor. No, pues voy a ir, pero a ver, para que no me digan nada. Tengo que ir porque ya quedé, no porque quieras. No porque quieras. Esta iglesia de Efeso al inicio trabajaba por amor a su nombre. Y así hay muchos hermanos que han dejado su primer amor. Su vida espiritual decayó, su devoción, lo que hacían al principio cuando se convirtieron ya no es la misma. Y muchos se pueden analizar en eso. Su amor hacia Dios ya no es el mismo, por lo tanto su amor hacia su hermano de la iglesia tampoco. Si ya su amor hacia Dios no es lo mismo, a su hermano de la iglesia tampoco. Ya no lo soporta, ya no le tiene paciencia, ya no le importa, porque su devoción hacia Dios decayó. La iglesia, hermano, esta iglesia de Efeso, hermano, inició con mucho amor. Y Pablo le escribe a los efesios y les menciona ese amor y les elogia ese amor. En Efesios capítulo 1, verso 15, Pablo le dice: por esta causa, yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, les reconoce su amor que tiene esta iglesia. Muchos de los fundadores de esa iglesia ya no estaban en el tiempo de Juan. Juan fue el último de los apóstoles. Tal vez ya el apóstol Pablo tal vez ya no estaba tampoco. Y estaba en la isla de Patmos escribiendo este mensaje Juan del Señor. El amor de los primeros hermanos ya no era el mismo. Había nuevos creyentes y su devoción y su fervor ya no era el mismo. Se puede llegar a un punto de trabajar solo por cumplir, solo por trabajar, pero el fervor se pierde. Ya no se ora por el evento, ya no se ora por el servicio, ya no se trabaja por la nueva alma a la que usted le está predicando, compartiendo, solo cumplir por cumplir. El amor se deja de lado. El amor al trabajo es en el nombre del Señor. La iglesia debe regresar a su primer amor, su primer celo, que es Dios. Orar fervientemente, leer la lectura con pasión, predicar el evangelio con denuedo, amar al prójimo, amar al Señor Jesús, hacer el trabajo por amor a su nombre. No olvidarse de su primer amor, como cuando recién usted llegó a los pies de Jesús, cuando recién se convirtió. Todo el trabajo que hacía, lo que realizaba, cómo estaba enamorado por Él. Ese primer inicio, hermano, que mostraba ese amor de usted, de todo su ser. Dice Marcos 12:30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. El principal mandamiento. Les reconoce muchas cosas muy buenas, pero abajo le dice: pero tengo contra ti algo. Has olvidado tu primer amor. Y dice el verso 5, Apocalipsis 2:5: recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, recuerda esto y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El llamado es a reconocer ese error y pedir perdón y volver a ese primer amor. Cuando andabas enamorado, arrepentirte y volver a lo que hacías antes.
que no descuidabas tu vida espiritual. Arrepentirte por no amar como al inicio al Señor tu Dios, al Señor nuestro Dios. El llamado es a volver a nuestro primer amor. El Señor siempre va a reconocer lo que tú haces, tu trabajo, tu labor. Él sabe lo que has sufrido, Él sabe tu esfuerzo, sabe que no es desmayado, pero también sabe de dónde hemos fallado y nos llama a arrepentirnos y volver a ese primer amor. Ahora, antes de que finalicemos, recuerde usted cuando recién empezó, cuando recién inició. Si todavía su fervor está igual, así de enamorado, ha decaído, recuerde, analice esto. Que hacía al principio, que ahora ya no lo hace. Y el llamado es: arrepiéntete. Y luego, y el mensaje es de nuestro Señor directo, y dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tenga oído, oiga cómo Dios le habla. Cómo Dios le habla. Y haga un cambio. Porque Dios siempre ha hablado, siempre ha hablado, siempre ha hablado, Señor. Y el Espíritu Santo siempre habla, siempre está en medio de la iglesia. Ahora, ¿cómo es tu fervor y tu amor ahora? Ponte de pie y piense ahora cómo es su fervor y su amor cuando recién inició en el camino del Señor y conoció a Jesús y conoció de Él. ¿Qué hacía que ahora ya no hace? Porque ahora la iglesia trabajaba de Efesio, pero ya no era con ese fervor como lo hacía al principio. A veces se llega a trabajar por automático. En el servicio, ahí estoy, ya me voy y ya se acabó. Y el fervor se dejó de lado y el amor se dejó de lado. Eran buenas características de esta iglesia, pero en algo fallaba y el Señor le llamaba a decir: vuelve, vuelve, vuelve. ¿Sí? Le voy a pedir a los muchachos que pasen. Le voy a pedir a los muchachos que pasen.